Muy buenas noches. Estamos a horas de que comience la crucial discusión en el Congreso de la República de tal vez uno de los proyectos más importantes, pero también más polémicos que haya presentado gobierno alguno en los últimos años. Tal vez es el proyecto más importante de lo que lleva el gobierno de Iván Duque. Por eso hemos invitado hoy aquí en Noticias Caracol al viceministro de Hacienda, Luis Alberto Rodríguez. Viceministro, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nos acompaña también aquí en estudio Víctor Grosso, periodista de Noticias Caracol, Blue Radio y Data IFX. Víctor, buenas noches. ¿Por qué es importante este proyecto? Antes de entrar en materia con el viceministro. Juan Roberto, buenas noches. Pues según lo que ha dicho el gobierno, se necesitan de manera urgente 14 billones de pesos para el presupuesto general de la Nación del próximo año. Eso de un lado, si resumimos la ley de financiamiento entendiendo lo que ha dicho el gobierno, y segundo, hacer unas modificaciones en la estructura tributaria del país y otro tipo de beneficios para las empresas para generar crecimiento económico de largo plazo. ¿Por qué tan polémica? Por el tema del IVA principalmente, por esas modificaciones que habrá en el IVA que pagamos los colombianos. Sí, un tema que vamos a desglosar con el señor viceministro. Viceministro, usted es más técnico que político, pero nos dicen quienes saben que usted prácticamente estuvo detrás del diseño de buena parte de esta ley de financiamiento, que es una reforma tributaria. ¿Cómo llega un proyecto como estos tan impopular, con un Congreso en contra? Ni siquiera la bancada de gobierno está a favor de este proyecto, sobre todo del tema de IVA que mencionaba Víctor. Buenas noches. Muy buenas noches. Pues bueno, efectivamente el proyecto de ley es supremamente importante. Yo no diría que no para el gobierno, es supremamente importante para los colombianos. ¿Y por qué es supremamente importante? Básicamente porque busca financiar o encontrar los recursos necesarios para poder tener los programas sociales que los colombianos están acostumbrados a recibir. Le pongo un ejemplo: el aseguramiento del sistema de salud, sí, la educación superior, la educación primaria, la educación secundaria, la educación media, los subsidios eléctricos. Por eso este proyecto es supremamente importante para todos los colombianos. Y yo haría una precisión: en realidad no es una reforma tributaria. ¿Por qué? Porque la ley de financiamiento lo que busca y lo que diferencia de una reforma tributaria es que busca un monto específico. Y lo específico que necesitamos aquí son 14 billones de pesos para beneficiar a los colombianos de la clase media que tienen acceso a estos servicios, adicionalmente a los colombianos más vulnerables que tienen derecho a programas sociales. Sí, independientemente de eso, Víctor y viceministro, de que se llame reforma tributaria o ley de financiamiento, la polémica gira en torno, lo mencionaba Víctor, al tema del IVA. Ahí hay un tema muy complicado y es que recibe casi el 80% de lo que pretenden recaudar es por cuenta de IVA. 11 billones de pesos se esperan recaudar con los cambios en el IVA. Que grava, Víctor y viceministro, el 80% o pretende gravar el 80% de la canasta familiar. ¿Cómo se hizo ese cálculo cuando diseñaron el proyecto que evidentemente golpea a la clase media, viceministro? Bueno, efectivamente el IVA es un impuesto usado en todos los países, incluido en Colombia, por su fácil recaudo. Esa es básicamente una de las razones, y más que por la eficiencia que tiene en su recaudo, ¿sí? Sin embargo, yo me gustaría decir cuáles son los tres principios que tiene y por qué diseñamos el IVA como lo tenemos. La primera cosa es que sea una tarifa única. ¿Y por qué una tarifa única? Básicamente porque cuando uno tiene muchas tarifas, el sistema se vuelve supremamente complejo. Es la primera cosa. La segunda, porque tener varias tarifas termina beneficiando más a los ricos que a los de menores ingresos. Por ejemplo, de cada 100 pesos que se ahorran los colombianos por tener bienes excluidos del IVA, 27 van al 10% más rico, mientras que solo 4 van al 10% más pobre. Entonces, la primera cosa que queremos es tener una tarifa unificada. La segunda cosa, buscamos compensar al 30% de la población de los colombianos, o sea, los colombianos más necesitados. 30% de la población es muchísima gente. Es exactamente 12 millones de colombianos, 4 millones de familias, son muchísimas personas. Y precisamente esa es la única forma que podemos corregir el IVA como está hoy. Eso que decía que de cada 100 pesos los ricos se quedan con 27 y los pobres solo se quedan con 4, eso solo se puede compensar. Sí, solo sí, uno tiene un mecanismo de compensación de una tarifa única. Y la tercera cosa que tiene la característica de nuestra propuesta y que es muy importante es una disminución de la tarifa general. ¿Por qué una disminución de la tarifa general? Yo se lo digo, yo personalmente, a título personal, me opuse cuando propusieron subir la tarifa del 16 al 19 en el 2016. Recordemos la reducción de esa tarifa. La ley de exactamente, allá voy. En el 2016 se subió del 16 al 19 y yo en ese momento me opuse. ¿Y cuáles eran las razones? Porque me parecía que el 19 era muy alto. Nosotros estamos corrigiendo ese problema, estamos bajándolo gradualmente del 18 al 17 y es muy importante recalcar que hoy
sin aprobarse la ley de financiamiento. Primero, no tendríamos todos los servicios públicos y los programas sociales que queremos financiar, pero segundo, ya está grabada al 19% desde el 2016 el 53% de la canasta básica. Es decir, hoy los colombianos pagan 19% por más de la mitad de la canasta básica. Viceministro, junto con las modificaciones al IVA, otro tema muy polémico es precisamente esa compensación. Los colombianos no entienden si es posible o no recibir 51.300 pesos mensuales. ¿Eso cómo lo harán? Sectores, incluso para complementar la pregunta, viceministro, muy vulnerables de la población, que eso es loable, pero la realidad es otra cosa. ¿Cómo van a hacer para que la gente de más bajos ingresos a esas personas les devuelvan ese IVA que pretende entregarles como compensación el gobierno? Hablemos de la realidad. Eso es una muy buena pregunta, para hablar sobre datos, hechos y no simplemente opiniones. Hoy en Colombia, cada 2 meses, 2.5 millones de familias reciben un ingreso de una transferencia condicionada en Colombia. Existen programas como Familias en Acción, existen programas como Jóvenes en Acción, existen programas como Colombia Mayor y una cantidad adicional de programas que benefician bimensualmente, o sea, cada 2 meses, 2.5 millones de familias reciben una transferencia. Entonces, la primera cosa es, no, esto no puede pasar, esto es irreal. No, hoy cada día pasa. Hoy, fíjense que hace 20 años la tasa de pobreza en Colombia era cerca del 50% y ha venido descendiendo gradualmente hasta 27%. La razón por la que ha venido descendiendo la pobreza en Colombia es precisamente porque tenemos un programa que ha permitido mandar transferencias, girar transferencias a familias. Nosotros simplemente vamos a usar ese mismo mecanismo que hoy ya existe y vamos a aumentar la transferencia a una cantidad de familias. Pero es una tarjeta donde les van a consignar, tienen que ir a algún sitio. Hay diferentes modalidades. Por ejemplo, hoy en Colombia existen transferencias condicionadas que se dan por sistemas bancarios y hay personas que están bancarizadas, pero hay personas que están en esos programas que no están bancarizados y a pesar que no están bancarizados pueden recibir una transferencia, por ejemplo, con corresponsales tanto bancarios como no bancarios. Por ejemplo, hoy 1.8 millones de colombianos viven en zonas rurales y reciben una transferencia condicionada del Estado colombiano. Mire, viceministro, usted lo decía hace un rato, las matemáticas no mienten y pues con todo respeto suena muy bonito todo eso, pero usted mencionaba cifras concretas, yo le tengo otras. Su ministro de Hacienda dijo en una entrevista a otro medio que un hogar de clase media en Colombia hoy en promedio recibe 2.5 millones de pesos al mes. Estamos hablando, dice él, de 2.8 millones de hogares en Colombia. Es más o menos las cuentas que ustedes tienen. Eso cuando estamos hablando de un hogar que puede tener 3 o 4 integrantes. Pongamos que tiene 3. 2.5 millones, eso es en promedio cada uno de esos integrantes, si trabaja cada uno, 800.000 pesos de sueldo. Cuando usted dice, y el gobierno dice, mire, el tema del ajuste del IVA que pretendemos, aunque se va a bajar, se va a extender al 80% de la canasta básica, implicarán 1.200 pesos diarios para esas familias. ¿Usted me corrige? Sí, más o menos. Más o menos 1.000 pesos diarios. Pero, viceministro, eso es un bus. Eso descuadra. Es decir, puede que es parte de un almuerzo. Es decir, 1.200 pesos para una persona que se gana, una persona, no familia, 800.000, 750.000 pesos, es plata. No, nadie lo ha negado. Y es un esfuerzo que estamos haciendo todos los colombianos. Esto, y yo insisto, no es que levantarse y poner impuestos sea una cosa deseable. Y no es un trabajo sencillo, no es un trabajo fácil. Y es absolutamente entendible que los colombianos estén preocupados. Y efectivamente la ley de financiamiento lo que está proponiendo es donde todos ponen. Los que más ganan, más van a poner. A la gente que gana más de 35 millones de pesos mensuales, le vamos a cobrar muchísimo más. A la gente que consume mucho más y que por lo tanto gasta más en IVA, va a pagar muchísimo más. Pero esa familia promedio que usted está poniendo, una familia que efectivamente va a hacer un esfuerzo, un pequeño esfuerzo de 1.000 pesos adicionales que puede ser muy importante para su nivel de ingreso, pero yo le voy a poner, hay que ponerlo en contradatos, y es, ¿qué pasa si la ley de financiamiento, y es la diferencia que tiene con una reforma tributaria? Una reforma tributaria, si no se aprueba, no pasa nada, pero se corrige, pero si la ley de financiamiento no pasa, ¿qué pasa con la realidad colombiana? Pues le voy a poner unos ejemplos también en plata. Por ejemplo, todos los colombianos, todos los que están en estrato 1, 2 y 3, que es cerca de 11.3 millones de hogares, que es casi el 80% de los colombianos, grabar a los más reciben hoy
casi 20.000 pesos de subsidios eléctricos, mes a mes, Sí. 20.000 pesos. Reciben cerca de 227.000 en subsidio por cada hijo que va a la primaria en un colegio público. Cerca de 250.000 por cada hijo que va a la secundaria en un colegio público. O cerca de 270.000 si va a la universidad Nadie pública. discute eso, vice. Si tuviéramos un escenario sin la ley de financiamiento, básicamente esa misma familia, que en la propuesta que está haciendo el gobierno, en la propuesta que creemos que es la mejor para poder financiar todos los bienes públicos que están acostumbrados los colombianos, pues sencillamente pediría una reducción de su ingreso honesto, porque le tocaría sacar de su bolsillo para pagar el subsidio que actualmente tienen en servicios públicos, en educación, sin caer o en, en el sistema, sin en el caer sistema en, de salud. en reflexiones populistas o veintejulieras, perdónenme la expresión los televidentes, pero ¿por qué a costa de la clase media? Perdónenme que se lo... Es decir, es a costa, porque es que es ampliar la base del IVA, Víctor, Claro. y es... Porque unos productos pagan el 0, otros el 5 y todos van a quedar, Van a quedar con el 18 o 17%. el año entrante y 17. Mire, yo no creo que eso sea un programa de simplemente la clase media. Aquí todos estamos poniendo, sin importar. Los que definitivamente no están poniendo nada es el 30% de la población de los colombianos, que son los más pobres. Al contrario, esos van a ver incluso un incremento en su ingreso. Con la compensación. Claro, porque hoy puede que se gasten, no sé, 20.000, 30.000 en IVA y van a recibir una compensación de 51.000 pesos. Esa gente definitivamente no va a poner. El resto de los colombianos, de acuerdo, todos los colombianos van a poner. Por ejemplo, el gobierno acaba de anunciar un programa de austeridad del gasto de cerca de 6 billones de pesos en lo corrido del próximo gobierno, de los 4 años del gobierno. Adicionalmente, tenemos una cantidad de medidas. Por ejemplo, aumentarle la renta simplemente a las personas que ganan más de 35 millones de pesos. Sí. Las pensiones, la gente que gana más de 35 millones de pesos, pues le estamos cobrando Pero ¿por qué más. no hablamos de Sí, eso? aprovechemos para Rápidamente. salirnos un poco del tema del IVA y hablar de renta de las personas naturales, es decir, lo que hay que pagar en impuestos por los ingresos de las personas del país. ¿Van a declarar renta más colombianos? No, no van a declarar renta. más ¿Pensionados? colombianos. Ahora tenemos, la metodología que tenemos es que básicamente cumplir 2 promesas de campaña del entonces candidato y actual presidente de la República. La primera era simplificar. ¿Cómo vamos a simplificar? Los colombianos lo vieron este año cuando declararon renta hace un par de meses, y era que había una cantidad de cédulas. Si usted era empleado, independiente, pensionado, no pensionado, etcétera, cualquier cantidad de cédulas. Simplificamos, buscamos una sola cédula. Sin importar de dónde tiene usted más ingresos, si usted tiene más de 35 millones, tiene que aportar un poquito más. Eso es absolutamente justo. Si usted tiene más de 35 millones de ingresos mensuales, debe aportar un poquito más. Esa es la primera cosa, simplificar. Y la segunda, en nuestra metodología, los que antes no pagaban, hoy no van a pagar más. Los que hoy no pagan, no van a pagar. El último criterio que tenemos en esto es que simplemente la gente que gana más de 35 millones de pesos. Con respecto a los pensionados, No, se ha hecho la consulta. perdón, lo interrumpo, vice, para terminar el tema de renta, pero ojo, el tema de la retención en la fuente, que es lo que por derecha le sacan o no sacan a los empleados toda la vida, y se va a reducir el monto del cual se va a aplicar esa retención. Es decir, más colombianos van a pagar retención en la fuente, según el proyecto. Mire que no, esos números no son tan sencillos como alguna gente los quiere ver. Le pongo un ejemplo. En Colombia antes, en la declaración de renta, usted puede decir exento entre el 25 y el 40%. Es decir, de su ingreso usted ganaba 7 millones, usted podía descontar desde el 25 hasta el 40%, dependiendo si usted tenía varios hijos, si usted hacía un tipo de ahorro, o si hacía un tipo de consumo, etcétera. Hoy estamos diciendo, mire, no, a todos los colombianos van a poder descontar 35%. ¿Y eso por qué es mejor que el escenario anterior? Porque antes los colombianos, solo los de mayores ingresos podían irse hasta 40. Los colombianos de menores ingresos se iban hasta 25. Sí. Y le estamos poniendo a todos, primero por simplicidad, todos, sin importar, solo por ser colombiano van a poder descontar al 35%. Pero dice, sin ningún papel. El tema de la retención. El tema de la retención hace que más personas terminen declarando renta. Y terminen pagando más, vice. Nosotros tenemos que efectivamente el mismo número. ¿Qué va a pasar? Y eso es verdad, y eso es absolutamente cierto. Algunas personas que tenían ingresos por pensiones, por ejemplo, antes no estaban pagando, ¿sí? Y eso es verdad. Pero déjeme decirle qué tipo de personas son. Son solo el 4% de los pensionados. Solo el 4% de los pensionados tienen una pensión mayor a 4.800.000 pesos. Ellos ahora van a pagar impuestos. Van a pagar un poquito más. Van a pagar, por ejemplo, 19% del primer peso adicional después de 4.800.000. ¿Eso al mes en su mesada en qué se traduce? ¿En cuánto? No, por ejemplo, si usted gana el número exacto es 4.700.000 algo. Redondeémoslo a 4.800.000. Sí. Si fuera 4.801.000, usted va a pagar el 19% del primer peso
adicional. Es decir, por ese primer peso va a pagar simplemente el 19%. Si usted tiene 5 pesos más o 10 pesos más después de 4.800.000, va a pagar el 19% de esos 10 pesos más. O sea, tampoco estamos hablando de un monto tan grande. Efectivamente, pero lo más importante aquí es, solo es el 96% de los pensionados en Colombia hoy no pagan. Y no pagarán, seguirán teniendo el mismo nivel de ingreso. O sea, simplemente hace 4 se le sube. Le estamos aumentando un poquito, simplemente al 4% más, digamos, que recibe una pensión más alta de todos los colombianos. ¿Quiénes van a pagar, con absoluta sinceridad, quiénes van a pagar más? Alguien que tenga una pensión de 20 millones de pesos, de 25 millones de pesos, de 35 millones de pesos, sin lugar a dudas, estaba en un escenario donde no estaba aportándole nada al país, donde estaba aportándole ni un centavo al pagar los servicios y programas sociales que necesitan todos los colombianos. Hay quienes dicen que la pensión no es un ingreso, es un ahorro de toda la vida. ¿Por qué grabar un ahorro? No, acuérdese, eso no suena justo. Acuérdese que los pensionados en Colombia son muy importantes y la pensión es un mecanismo y una institución social muy importante. Pero recuerden que en Colombia solo 7 de cada 10 personas tienen acceso a pensión. Solo 7 de cada 10. Es decir, los otros, solo 3 de cada 10, perdón. 7 no tienen acceso a pensión. Es decir, la mayoría de los colombianos no tienen acceso a pensión. 7 de cada 10 personas que tienen la edad de recibir una pensión hoy no reciben una pensión. Entonces, que uno le cobre un poquito más a los que hoy no están tributando para poder devolver en programas sociales a no solo esas personas que no reciben una pensión, que son la mayoría, sino a los colombianos de la clase media, en subsidios eléctricos, en educación superior, en educación media para sus hijos, en programas de alimentación escolar para sus hijos pequeños. Yo creo que eso es justo. Yo creo que es algo difícil de decir, pero reitero, el programa y la ley de financiamiento lo que busca es que todos los colombianos pongamos un poco para beneficiar a todos los colombianos. Esto no es un beneficio no le estamos quitando a unos pocos para darle a otros pocos, como pasa en otras ocasiones. 2.8 millones de hogares de clase media que ganan menos de 3 millones de pesos. Eso no son pocos, viceministro. Estamos hablando de gente pobre, de gente que vive de su salario y que le quiten 1.200, 1.500 pesos diarios. Es plata. Efectivamente, estamos hablando de 2 millones o 3 millones de hogares que están aportando un poquito más con respecto a lo que aportaban antes, pero que adicionalmente están viéndose beneficiados. Es que eso es muy importante. Claro, o sea, es un gana-gana. Si uno pone, mire, y yo reitero, poner impuestos no es no es que sea un hobby, o sea, no es que sea divertido poner impuestos. No, y mucho menos en una situación como esta, donde el 1 de enero tenemos que tener los recursos para poder financiar. Pero la razón por la que lo hacemos es porque Colombia va a estar mejor, todos los colombianos van a estar mejor, no solo los de la clase baja, los de la clase media van a vivir en un mejor país si todos los colombianos tenemos esos 14 billones que nos faltan. Viceministro, tal vez una pregunta final, política más que técnica, porque usted tiene los números en la cabeza, tiene todo, pero el tema es más político. ¿Tienen un plan B? Se lo pregunto porque es evidente que el Congreso no le va a jalar. No le gusta el tema del IVA y es el grueso de los recursos. No le va a jalar. Mire, yo creo que esto es una discusión que apenas comienza y le confieso que yo, a pesar de lo complejo que es la situación, en que están los colombianos, porque esto no es una discusión solo de Hacienda, es una discusión de los colombianos, recortar todos los subsidios eléctricos, recortar si no se aprueba la ley. Eso es muy difícil, eso es una situación muy difícil. Y yo le confieso que yo, a pesar de eso, me siento afortunado. ¿Por qué? Porque yo estuve también en la discusión, por ejemplo, de presupuesto, y yo me sentí completamente agradecido con nuestra democracia de ver cómo discutíamos abiertamente posiciones. Oiga, el gobierno dice esto, el Congreso dice esto, y llegar a un presupuesto que aprobamos, un presupuesto que hicimos lo mejor. Por ejemplo, tuvimos que hacer una emisión y un canje de deuda para poder ajustar parte del presupuesto. Para llegar a la ley de financiamiento, estoy absolutamente seguro que la discusión será igual de transparente, será igual de abierta. Nadie discute eso. Estoy absolutamente seguro que llegaremos a una solución para lograr los 14 billones. ¿Cuál es la posición del gobierno? Puntualmente. Y la posición de Hacienda es: los colombianos merecen los 14 billones de pesos. Creemos que no es viable recortar los subsidios eléctricos. Creemos que no es viable recortar familias en acción. Creemos que no es viable recortar 2 billones de pesos para mandarlos a las zonas más afectadas por el conflicto armado. Creemos que no es viable recortar la educación primaria, secundaria. Y por eso creemos que nuestra propuesta es la mejor. ¿Por qué? Porque recauda los 14 billones. ¿Es la única que tienen prevista? Le repito, es nuestra propuesta. ¿No tienen plan B? De hoy. Es decir, si trasquilan la reforma, si se trasquila el tema de IVA que vale 11 billones, lo que aspiran a recoger desde el 1 de enero. De los 14
14. 11 de los Para tenerlo 14 en contexto. billones del hueco que le falta al presupuesto, ¿no tienen otra alternativa? No, nuestra propuesta es esa. Y en esa iniciaremos la discusión esta semana, no solo con el Congreso. La discusión yo creo que es de todos los colombianos, porque no solo el Congreso se vería afectado. Víctor. Lo discutiremos con los colombianos en centros académicos, en medios de comunicación como estoy ahorita, en cualquier cantidad de eventos. Lo hará el ministro, lo hará el director de la DIAN y lo haremos todos los funcionarios del gobierno. El presidente de la República también ha participado en foros y eventos. Y, por ejemplo, hay algunas recomendaciones ya. Hay gente que ha dicho, oiga, mire, tal redacción no nos parece. Esta redacción no quedó, creemos que no es la adecuada. Por ejemplo, ha habido ruido sobre algunos, por ejemplo, IVA a las transacciones de vivienda usada, que fue algo que no lo teníamos en nuestras cuentas, nunca lo pretendíamos. Por ahí hay algunas personas que se sienten que no hay, digamos, claridad en la redacción. Aquí empezaremos la discusión y como el gobierno lo ha hecho, respetuoso de las instituciones, respetuoso de todos los órganos que integran la sociedad colombiana, pues lo discutiremos y estoy seguro, espero que los colombianos tengan acceso a esos 14 billones que en el gobierno creemos que se merecen. Víctor, esta semana, ¿qué arranca en el Congreso para contarles a los televidentes? Se esperan las primeras discusiones, se espera que lleguen las ponencias por cuenta de algunos congresistas y que empiece primero el trámite, se daría en las comisiones económicas del Congreso, luego en plenarias Cámara y después Senado, y finalmente si hay dos proyectos distintos tendría que darse una conciliación y antes del 30 de diciembre tendría que estar solucionado este Sí, nos tema. faltan 50 días donde los colombianos 6 semanas, ¿no? Les quedan para esto. estaremos escuchando mucho de esto y yo estoy completamente convencido y estoy completamente seguro que será una discusión organizada, propositiva, como fue, por ejemplo, la del presupuesto general de la Nación, como ha sido la del presupuesto de regalías, y estoy absolutamente convencido que será lo mejor para los colombianos. Lo único que espero y lo que esperamos particularmente desde el Ministerio de Hacienda y el gobierno del presidente Duque es que consigamos los 14 billones. El problema no es de dónde salen los 14 billones. Yo creo que el problema principal es, nosotros tenemos una propuesta de cómo conseguir los 14 problema billones. sí sé de El dónde problema salen. es no recortar los 14 billones del gasto. Recortar los 14 billones del gasto sería un golpe de cerca de 1 millón de pesos para familias de ingreso medio, por ejemplo. Sí, esas familias que usted hablaba, que ganan entre 2 y 3 millones de pesos y que hoy tienen a su hijo de pronto en el colegio público y tienen un hijo en la universidad pública y reciben subsidios eléctricos, viven en estrato 3. Esas familias, si la ley de financiamiento no se aprobara, se verían profundamente afectados y para nosotros sería realmente, creemos que es una solución, digamos, no viable. Viceministro, que consigamos los 14 billones. El tiempo apremia, la puja apenas comienza. Le deseamos suerte en esta discusión y veremos qué sale de esas discusiones en el Congreso de la República. Muchas gracias, Muchísimas gracias. Viceministro de Hacienda Luis Alberto Rodríguez, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Víctor, gracias. Gracias, Juan Roberto. Muy amable. Continuamos con más Noticias Caracol.